Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio virtual en este día. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias por estar viendo este video y esperamos que sea de bendición a su vida la predicación de esta noche. Vamos a dar inicio con nuestro servicio. Vamos a iniciar cantando a nuestro Dios el himno que se titula Majestad. Canten fuerte, por favor, hermanos, allí en sus hogares. Cantemos y entonemos Majestad. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén, hermanos. Nuestro Dios se merece toda la honra y toda la gloria. Incline su rostro, hermano. Vamos a orar en este tiempo. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra en este día. Gracias porque podemos alabar tu nombre, podemos engrandecerte, mi Dios, podemos exaltarte a través de los cantos, pero también
Gracias porque podemos escudriñar tu palabra aún a distancia. Gracias por los medios que podemos utilizar para poder aprender de ti, y ruego que tú bendigas tu palabra, bendigas al predicador en esta noche. Y mi Dios, habla a nuestro corazón. Por favor, Señor y Dios, te lo ruego, te lo pido y pongo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar cantando a nuestro Dios. Vamos a entonar el siguiente himno que se titula Santo Espíritu llena mi vida. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame en las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Amén, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Así que voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Salvador. Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Gracias a Dios porque están viendo esta transmisión. Vamos a continuar con nuestra serie Tiempos de Incertidumbre. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 21, versículos 8 al 21. Génesis capítulo 21, versículo 8 al 21. En lo que usted lo busca, déjeme darle un poco del contexto, un poco de lo que vimos en la serie anterior. Vimos que la incertidumbre llega por la falta de bendición. Vemos que Abraham y Sara estaban en incertidumbre porque no llegaba la bendición, porque no llegaba lo que ellos querían, un hijo. Esa bendición que tanto esperaron, tomaron malas decisiones, siguieron malos consejos, todo por no esperarse, todo por no esperar el tiempo de Dios. Eso es lo que vimos la serie anterior, la incertidumbre por la falta de bendición. Y el día de hoy vamos a ver cómo la tristeza nos lleva a la incertidumbre. Vamos a leer Génesis capítulo 21, versículo 8 al 21. Dice así la palabra de Dios. Sígame con su vista. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le dio a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque
porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate y alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por poder abrir tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que están viendo esta transmisión. Te suplicamos que en esta noche nos ayudes a abrir nuestro corazón, a tomar decisiones, a que todo lo que hagamos respecto a lo que escuchemos lo pongamos en práctica. Dios, bendice a mis hermanos. Te suplico que uses a tu siervo para poder exponer tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema: la tristeza nos lleva a la incertidumbre. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la tristeza. Tal vez usted ha experimentado tristeza por la pérdida de un ser querido, o porque se ha tenido que despedir de un amigo, de un hermano, de un familiar que vive tal vez en otra ciudad, en otro país. Tal vez otros han estado tristes porque han perdido una mascota, un perro, un gato. Eso les causa tristeza porque es algo valioso, porque han compartido tiempo con esa persona o esa mascota. Eso genera tristeza. Y en el pasaje que acabamos de leer, vemos aquí que Abraham tiene tristeza porque tiene que separarse de su hijo Ismael. Un poco del contexto de este pasaje, vemos que al principio, en los versículos 1, Abraham había hecho un banquete porque iban a destetar a Isaac. Y todo iba bien, todo iba de maravilla, estaban ahí en la fiesta, pero sucedió una situación. Ismael empezó a burlarse de Isaac. Sara se enojó en gran manera y le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque ellos no van a heredar con mi hijo Isaac. Y Abraham estaba triste por estas palabras que Sara le había dicho. Estaba triste por esta situación. Y estaba en incertidumbre porque no sabía qué iba a suceder con su hijo Ismael. En esta tarde queremos aprender que la fidelidad de Dios permanece aún en los tiempos de tristeza. Aún cuando hay incertidumbre, la fidelidad de Dios está ahí. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la tristeza? ¿En qué momentos aparece la tristeza que nos lleva a la incertidumbre? Y eso es lo que vamos a ver. Número 1, la tristeza nos lleva a la incertidumbre cuando hay adversidades en nuestra vida. Cuando hay adversidades en nuestra vida. Versículo 8 al 10 dice así: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Hasta aquí todo iba bien. Ve al verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y aquí está la situación. Por tanto,
dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque él no ha de heredar, el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Todo iba bien hasta que pasó la situación en la que Ismael se burlaba de Isaac y empezaron a tener problemas, empezaron a tener adversidades. La situación se empezó a tornar más difícil y vienen adversidades a nuestra vida. Todos hemos experimentado adversidades. Es más, en este momento la estamos experimentando. Es más, en este momento estamos padeciendo esa adversidad. La pandemia se ha agravado y estamos sufriendo las consecuencias de eso. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios en estos momentos tan difíciles, en estos momentos tan complicados. Vemos aquí cómo se sentía Abraham al saber que él tenía que echar a su hijo, despedirse de su hijo, pero no solamente él se sentía triste, él se sentía angustiado, se sentía agobiado, se sentía preocupado porque no sabía qué iba a suceder. Aparte de que sus mujeres estaban en un problema, estaban en una discusión, Abraham estaba preocupado por su hijo, porque llegaron adversidades a su vida, porque llegaron situaciones que no estaban previstas a su vida. Lo mismo pasa y sucede con nosotros. Llegan adversidades que no imaginábamos. Todo va bien y de repente, de un día a otro, ya surgió alguna situación. Y eso nos genera tristeza y eso nos genera angustia porque no sabemos cómo podemos hacerle para poder resolverlo. Él se sentía angustiado, él se sentía triste. Y me imagino que usted se siente igual cuando pasa por tristeza o por adversidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos confiar en Dios aún en esos momentos tan difíciles. Vea el versículo 12 de Génesis 21. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dice aquí Dios, entonces dijo Dios, no te parezca grave, no te preocupes por esto, no te preocupes por esta situación, no te angusties por lo que está sucediendo. Qué difícil situación estaban enfrentando ellos dos. Qué difícil situación estaban viviendo esta familia. Ellos tenían que confiar en Dios en estos tiempos de adversidad, porque eso ya les estaba generando tristeza, sobre todo a Abraham. Él ya estaba triste por todo lo que estaba sucediendo dentro de su familia. En estos momentos estamos padeciendo adversidad. Hay una pandemia. Hay una situación difícil. Pero Isaías 41:10 nos dice: no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos dice: no temas, no desmayes, no estés triste, no estés preocupado, sigue adelante. Yo estoy en control de toda la situación. La tristeza viene porque hay adversidades en nuestra vida. También, en segundo lugar, la tristeza nos lleva a la incertidumbre cuando necesitamos despojarnos de algo valioso, cuando necesitamos alejarnos de algo que es valioso para nosotros. Y en esta historia que estamos viendo, lo más valioso que tenía Abraham era su hijo Ismael.
pero él tenía que despojarse, él tenía que alejarse, tenía que separarse de él, porque eso era lo que Dios le estaba diciendo, que se separara de su hijo, lo más valioso. Imagínese cómo se sentía él. Es como si nos dijeran: tienes que dejar a tu hijo, que se vaya. O como si me dijeran a mí: tienes que dejar a tu hija Samantha y ahí a ver cómo crece. No, yo estaría triste, preocupado, porque no sabría qué le podría acontecer, sabiendo que es pequeña, sabiendo que no hay quien la cuide, no hay quien la proteja. Yo estaría así. Y yo me imagino que usted igual, porque era lo más valioso que tenía. La tristeza llega porque a veces tenemos que separarnos de lo más valioso que tenemos. Y tal vez en este momento lo más valioso que tenías era tu trabajo, porque esa era la fuente con la cual tú podías o puedes alimentar a tu familia. Tal vez lo más valioso que en este momento tengas sea tu salud, pero tal vez se ha visto ya afectada. Tal vez lo más valioso que tenías era tu economía, pero ahora se ha visto afectada. ¿Y cómo te sientes al saber que en esas áreas hay carencia? ¿Te sentirías triste? ¿Te sentirías abrumado? ¿Te sentirías angustiado? Yo me sentiría así. En estos momentos de incertidumbre, la tristeza nos hace perder lo más valioso. Tal vez nos ha hecho perder a un ser querido. Tal vez nos ha hecho perder nuestra economía, nuestra finanza, nuestra estabilidad económica. Tal vez nos ha hecho perder a un hijo, a un ser querido, a un padre. Yo no lo sé, pero la pandemia nos ha arrebatado cosas valiosas. La situación nos ha arrebatado cosas valiosas para nosotros. Abraham tenía que separarse de lo más valioso, su hijo. Por eso estaba triste. El verso 11 dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Dice que esto que a Sara le dijo le pareció grave. Le entristeció tanto, le agobió tanto, porque no sabía qué iba a suceder con su hijo. Era dejarlo en el desierto. No sabía qué le iba a suceder. Tal vez podía morir de sed, tal vez podía morir de una insolación. Él estaba preocupado por él. ¿Por qué? Porque ya había tenido contacto con él muchísimos años. A esa edad parecía que Ismael ya tenía 16 o 17 años. Imagínense la relación de papá e hijo, y después decirle: tienes que dejarlo ir, que se vaya. Qué tristeza sentía Abraham en su corazón. Hemos visto que la tristeza de Abraham fue ocasionada por esto. Pero Dios le recuerda, Dios le da una promesa. Dios le dice, verso 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Dios le da certeza a Abraham en ese tiempo que él estaba en angustia. Le dice: no te preocupes, yo voy a hacer de este muchacho una gran nación. Voy a hacer de este muchacho alguien grande. Y si tú has perdido algo, Dios te dice también: no te preocupes, yo estoy ahí. Yo puedo hacer cosas grandes en tu vida. Tal vez perdiste el trabajo, te puedo dar un mejor trabajo. Dios puede hacer grandes cosas.
Lo último que vamos a ver, hermanos, es que la incertidumbre nos lleva a la tristeza. Sí, pero ahora, ¿cómo podemos enfrentar esa tristeza? Bueno, confiando en las promesas de Dios. Confiando en las promesas de Dios es como usted y yo podemos vencer esa tristeza. Versículo 12, versículo 13 y versículo 20 dice así: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado descendencia. Verso 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Versículo 20: y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Abraham tenía que confiar en las promesas de Dios. Ustedes y yo necesitamos confiar en las promesas de Dios. A pesar de la incertidumbre, a pesar de la situación, nosotros debemos confiar en Dios. Eso es lo que Dios nos manda, eso es lo que Dios quiere. Dice el versículo 20: y Dios estaba con el muchacho. Dios lo había cuidado, Dios lo había protegido, Dios lo había acompañado. Dios estaba al pendiente de su crecimiento. Dios estaba acompañándolo durante toda su travesía en el desierto. Dios le brindó la ayuda para ser un buen tirador de arco. Dios le suplió todas las necesidades. Le suplió de agua, le suplió de comida, le suplió de abrigo, de protección. De todas esas cosas Dios le cuidó. Por eso dice el verso 20: y Dios estaba con el muchacho. Dios está con usted y Dios está conmigo. Cuando confiamos en sus promesas, Dios está con nosotros. Una manera de vencer la tristeza es confiar en sus promesas. Dios es fiel. Dios siempre cumple lo que promete. Vea segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda a Timoteo, dice así. Segunda a Timoteo 2, versículo 13. Dice que fiel es Dios. No, perdón, hermanos, está mal mi cita. Aquí vemos que Dios es fiel. Dios siempre permanece fiel. Dios siempre está ahí en las situaciones más difíciles. Dios siempre está con nosotros. Dios es fiel. Dios es fiel. Debemos confiar en Él. Dice 2 Timoteo 2:13: si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice el verso: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él siempre va a estar ahí. Él es fiel, Él no cambia. Nosotros sí, Él no. Por eso pudo cumplir su promesa a Abraham, diciéndole que iba a ser una gran nación de su hijo Ismael. La incertidumbre nos lleva a la tristeza. En conclusión, hermanos, debemos confiar en Dios. Debemos depositar nuestra confianza en Él. La tristeza nos lleva a la incertidumbre cuando vienen adversidades. La tristeza nos lleva a la adversidad cuando tenemos que despojarnos de algo valioso. Pero para enfrentar la tristeza debemos confiar en sus promesas. La incertidumbre es lo que estamos viviendo el día de hoy. No hay seguridad de lo que va a suceder. Nos está generando incertidumbre.
pero debemos confiar en Dios. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias porque tú has sido fiel, has sido bueno, y aún en tiempos de incertidumbre, aún en tiempos donde nos genera tristeza, tú estás ahí. Necesitamos confiar más en ti. Necesitamos ver que tú eres fiel. Necesitamos, Señor, aprender de tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta tarde, en esta noche, a tomar decisiones. Y la invitación es que seamos y confiemos en las promesas de Dios. Una manera de vencer la tristeza es confiar en Dios. Él es fiel. Saber que su fidelidad es grande. Necesitamos depositar nuestra confianza total y plena en Dios para vencer la tristeza. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra expuesta. Esperamos que Dios haya arrancado decisiones en sus corazones, en sus vidas, hermanos, y podamos vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Vamos a entonar el último himno, así que les voy a invitar a que cantemos fuerte. El último himno se titula ¿Cuál pendón hermoso? Entonemos fuerte este himno, hermanos. ¿Cuál pendón hermoso? Despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor, prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor, en el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor. Gracias, hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche. Y hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo servicio virtual. Así que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.